Ya. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes a los del programa Apícola, apicultores de otros lados también, de Apio Austral. Hoy día tenemos un invitado especial, que es José Contreras. Cada cierto tiempo invitamos personas, expositores con mucha experiencia, pero estuvimos un poquito de capa caída este último tiempo. Todos los inviernos hacemos muchas charlas entretenidas, bien didacta de distintos temas, crianza de reina, nutrición, de todo un poco, para salir un poco de los conocimientos que entrega el programa Apícola, para salir un poco del conocimiento que se entrega en Chile, inclusive. Entonces siempre estamos invitando a gente del extranjero, gente, digamos, de otros países, ya, apicultores también, y gente del mundo científico. En este caso particular, un investigador, un entomólogo autodidacta, que es parte de la Fundación Salvaje. ¿Ya? Su nombre es José Contreras y él hoy día nos va a hablar de la Vespa oriental. Es muy importante mencionar que esta actividad, tal cual como otras que se van a realizar más adelante, es parte de las actividades que hace el programa Apícola Municipal de Puerto Montt, en alianza con la Asociación Gremial Apio Austral AG, que tienen una alianza estratégica que ha permitido realizar proyectos, realizar ferias, realizar viajes también a otras instancias, a simposios, por ejemplo, como el Apimonda, ¿ya? Entonces, le damos una gran bienvenida a José Miguel Contreras. No sé si estás por ahí. Sí, hola, hola. Perfecto. Ya, conecté. Te dejo, José Miguel. Bueno, buenas tardes, noches para algunos ya. Le voy a comentar más o menos la historia de esta avispa, eh, lo que sabemos y lo que no sabemos, lo que se trató de trabajar o se está trabajando en Europa. Y bueno, como lo dice el título, todo lo que debemos saber. Yo soy como decía, un entomólogo autodidacta, tengo una pequeña fundación en Valparaíso. Y venimos siguiendo esta avispa desde el 2020, cuando la pudimos pillar en Santiago la primera vez. Pero antes de ver la avispa, queremos empezar a ver todo lo que son avispas en Chile que podrían interesarnos, que son invasoras, como decimos nosotros los científicos, que quiere decir que son especies que no se encuentran naturalmente en un lugar, en nuestro caso en Chile. Entonces primero empecemos con las avispas más conocidas quizás. Tenemos a la derecha, arriba, tenemos Polistes dominula, que es la típica avispa que hace nidos en los saleros, estos nidos abiertos, digamos, que le dicen falsa chaqueta amarilla porque se parece a la chaqueta amarilla, sin embargo es más delgada, digamos. Uno la puede distinguir fácilmente por las antenas. Estas tienen antenas con tonos amarillos, digamos, a diferencia de las chaquetas amarillas reales, que tienen tonos negros en las antenas. También hay una prima de esta, y que es la Poliste buisoni, que también tiene una distribución, pero mucho menor. Buisoni llegó mucho antes que Dominura, llegó en los 70, Poliste dominura llegó a fines de los 80, y la otra que llegó a Chile, que también es chiquitita, pero igualmente es muy interesante, es Polilla ruficeps. Esta es una especie que se encuentra normalmente en Sudamérica. De hecho, hay muchas especies de este género que se encuentran en Sudamérica. En este caso, esta probablemente llegó desde Mendoza, Argentina. Y hace nidificaciones en muchos lados, en realidad. Hace nidificaciones en árboles. Uno la puede ver mucho en agregaciones, digamos, en lo que se llama enjambraje, que ustedes lo conocen muy bien, pero no es muy común, digamos, en el mundo de otras avispas y otras abejas. En este caso sí, en este caso esta especie hace un enjambraje y eh, de un nido pueden salir 5, 6, 7 nidos más. Entonces eso también la hace una especie que es bastante exitosa, digamos, invadiendo lugares. Esta especie se encuentra limitada a la zona central, algunas partes cercanas a la cordillera de la región de Valparaíso y en Santiago.
De hecho, hace poco me tocó ir a Santiago, a unos colmenares donde había esta avispita empezaba a hacer un nido. De hecho, la apicultora me llamó, conectamos con ella. Ella había sacado el nido cuando llegué, pero ya están creando un nido nuevo. Es bastante particular porque no habíamos trabajado con estas avispas más, menos en cajas, digamos, cajones, y es bastante nuevo. Sin embargo, igual en literatura hay algunos casos particulares. En este caso, no sé si podríamos decir que es para alarmarse, pero sí para tenerlo en cuenta, porque este cajón estaba vacío. Cuando saqué este cajón del lugar con los colmenares, empezamos a humearlo para sacar a la avispa, cosa que no sirvió porque se fueron a algunos arbustos, luego volvieron, empezamos a sacarla ya con alcohol, digamos, a colectarlas directamente, pero eran, digamos, como son muy pequeñas, habrán sido unas 1000, 2000, 3000 avispas fácilmente. De hecho, luego de sacar la mayoría que pudimos, igual se quedaron algunos arbustos y empezaron a hacer enjambrajes de nuevo. Entonces, un caso bastante particular para seguir trabajando esta avispa. Yo la conozco harto porque me traen nidos de esta, porque tengo amigos que son, digamos, controladores de plaga y esta avispa hace muchos nidos en árboles y muchos nidos en aleros de casa. Sí, José, Sí, José, siguiendo consulta, con... mm, consulta al igual que la véspula germánica, la chaqueta amarilla, que tiene varias reinas, en este caso también se da esa situación que tiene más de una reina. Mira, creo que falta investigar más porque por lo menos las publicaciones que yo leí era bastante complicado ver la cantidad de reinas que tenía, pero muy probablemente sí, porque si te das cuenta lo que dije era que generaba mucho enjambraje. Cuando una colmena genera enjambraje porque sale un grupo con una reina, digamos, una princesa, digamos. Entonces, en este caso pasa mucho. Lo que sí me causó particularidad es que por lo menos no se veían eh, machos en la mayoría de las colmenas. Era una cosa bastante particular. Hay otras especies de himenópteros, que son este grupo que conforma la avispa, la abeja, los abejorros y la hormiga, que son las hormigas típicas de la Argentina, que tienen también un comportamiento bastante particular en que tienen múltiples reinas por nido y además comparten genes con las colmenas de al lado y se dice que hay como multiorganismos de muchos kilómetros también con muchos nidos, digamos, de estas hormigas. Son cosas particulares que cuando vamos entendiendo esto podemos entender más o menos cómo podemos trabajar contra ellas y entenderlas para poder avanzar y que no nos genere un riesgo, digamos, y quizás poder controlarlas, aunque ya por lo menos, bueno, luego le voy a contar de eso. En Chile existe la chaqueta amarilla, ustedes ya tienen que conocerla. El tema es que hay dos chaquetas amarillas, no hay solamente una. Está la Véspula germánica, que es la más famosa, la más conocida, y tenemos la Véspula vulgaris. Estas dos especies, bueno, la germánica llegó a Chile primero y la vulgaris llegó a Argentina primero. Y luego pasaron frontera y ¿cómo se llama? Y se distribuyeron en ambos países. En Chile, la Véspura germánica llega desde La Serena hasta la región de los lagos, aproximadamente, y la Véspula vulgaris del Maule hasta Isla Navarino, que es bastante al sur. Se solapan en distribución, si ustedes se dan cuenta, eso quiere decir que hay zonas de Chile en que están las dos especies. Uno las puede distinguir, si quieren, más que nada por que una tiene mucho más pelo. A la derecha tenemos a Véspula vulgaris y a la izquierda tenemos a Véspula germánica. Y también porque en la ajena, que viene siendo como la mejilla de la avispa, en Vespula vulgaris tenemos una manchita, si se dan cuenta. Bueno, Isla Navarino es esto, es un puntito al sur de Chile. Entonces, cuando el SAC dice que Véspula, o sea, Véspula oriental y no va a llegar hasta el sur, yo no le creo mucho porque si vamos de avispas que son muy similares en comportamiento, en nidificación y todo lo demás, ya vemos que su distribución es bastante amplia. Entonces,
Además que las especies invasoras como tal, cuando dejan su hábitat natural, digamos, y llegan a un lugar a donde no tienen depredadores, donde tienen especies que no conocían, muchas veces son las más fuertes del lugar. Y al ser las más fuertes del lugar, muchas veces se amplian más territorio, porque el territorio que ocupan estas especies no es solamente por un tema de temperatura, también es por los demás enemigos y los demás competidores. Entonces, en este caso, ocupan más distribución que lo que probablemente uno podía alertarse si hace estudios de climatología y modelamiento de nicho, que son al final tomar todos los datos de clima, tomar todos los datos de lluvia, digamos, y el territorio, la altitud y todo lo demás. Uno los toma, lo mete en un programa informático y uno le da más o menos la distribución que pudiera encontrar esa especie en un ambiente donde no está nativo, digamos. Pero eso puede cambiar mucho porque, como bien le venía diciendo, hay diferentes compañeros de hábitat. Entonces, esto también hace que las especies se comporten diferentes. No por nada en el sur de Chile tenemos castores que tienen el doble del tamaño que tendrían en su hábitat natural. Las especies invasoras es el problema que tenemos, que por más que uno sepa a ciencia cierta, entre comillas, como dice la gente, qué pasa con ella y cómo se comportan en otro ambiente nuevo, puede que esta especie se comporte diferente. Y bueno, al final tenemos a la Vespa orientalis también, que es de la que vamos a hablar hoy día. La Vespa orientalis es una avispa muy similar a la chaqueta amarilla, como le gusta decir a mucha gente, y me gusta también decir a mí, es como una chaqueta amarilla con esteroides, digamos. La coloración es bastante distintiva, digamos. Esos manchones amarillos en el abdomen, digamos, en el potito de esta avispa. Incluso hay estudios que dicen que con esto le ayuda a ella a tener como paneles solares y generar energía, y guardar energía con el sol. Más allá de eso, no es tan importante esos estudios. Lo más importante es que tenemos una avispa que es exógena, que no es de Chile, que no es Sudamérica, y que se distribuye por todo este territorio mediterráneo, por toda Europa. Tenemos en la parte norte de África, en la parte sur de Europa y en la parte, bueno, bastantes sectores de Asia, digamos. Probablemente hay en algunos países que no se sabe todavía su distribución porque no todos los países tienen avanzado el tema de los estudios, así que no podemos saber, pero en la parte mediterránea, que es lo que más se asemeja a nuestro país, sí está bastante bien distribuida. Acá, por ejemplo, tenemos un mapa de lo que vendría siendo la distribución natural de esta avispa. Y si se dan cuenta, solamente está el sudeste de Europa. Sin embargo, en la foto que veíamos anteriormente, también teníamos a España, teníamos el norte y el centro de Italia, y de hecho hay algunos registros en Francia también. El tema es que, claro, se ha expandido, no es solamente en Chile. Hay registros y expansiones en España, hay nuevos registros en Italia, y la gente se está empezando a alertar. Porque tenemos el cambio climático, porque tenemos una expansión por el mismo ser humano. Entonces se declara especie invasora o se declara como un nuevo registro en realidad. Si se lo ve la ciencia, porque para hablar de especie invasora es un poco más complejo, no llegaría a decir las cosas en la ciencia. En España tenemos que llegó el 2012. Y en Italia tenemos que se empezó a expandir el 2019-2021. Eso dice la literatura. Hay registros también en México, en 98, pero lo más probable es que sea un registro de que llegó una vez a un buque, desde un buque, digamos, en carga, la vieron y no se pudo seguir reproduciendo. Y en Malta es nativa. De hecho, un colega de usted, apicultor, investigador también, mostraban una presentación que hicimos en conjunto con investigadores de Malta, de Italia y de España, que si bien era un problema drástico en Malta,
Antiguamente aparecía incluso en el libro rojo de las especies de Malta. ¿Cuál es el libro rojo? Es de las especies que se encuentran en peligro de extinción, que hay que cuidar, digamos. Pero esto va cambiando con el tiempo. ¿Por qué les comento lo de Malta? Porque en Malta se dio algo muy particular. En Malta, en el año 2022, hace no mucho, se perdió el 70% de las, ¿cómo se llama? De las colmenas. Los apicultores de Malta, de esta isla del Mediterráneo, perdieron el 70% de las colmenas. Y esto fue por el cambio climático, por un invierno que fue mucho más lluvioso, hubieron más flores, hubo más alimento para la abeja, hubo más alimento también para esta avispa y empezaron a crecer en tal cantidad que incluso atacaban aves y atacaban mamíferos pequeños. Y los apicultores, sobre todo, que perdieron mucho porcentaje. El gobierno no ayudó mucho. Eh, en eso tenemos una similitud, digamos, con Europa, que el gobierno no ha hecho mucho. A lo más, de hecho, en Malta les dieron, digamos, unos 10 15 dólares para que compraran trampas, principalmente eso. Entonces, ¿en qué tenemos que, o por a dónde irían las preguntas por esta avispa? Principalmente, ¿cuál es el ciclo de vida en Chile? Tenemos registros, pero todavía no tenemos una temporalidad, así como, digamos, fija, porque ustedes saben que los últimos inviernos y veranos han sido bastante poco estables, digamos, en Chile. Tampoco tenemos una temporalidad fija. Teóricamente, esta avispa en el invierno se guardan las reinas, digamos, y luego en primavera salen y empiezan a crear un nido. Y el nido debería ser anual, o sea, una vez al año. Sin embargo, como les comentaba, en especies invasoras no tenemos esto tan claro. Alimentación. Se alimentan de todo lo que tenga proteínas y azúcares. Simplemente eso. O sea, todo lo que sea carne, todo lo que sea dulce, frutas y sobre todo colmena. Y lo digo simple porque es así, en realidad. De las colmenas van a encontrar azúcares con la miel, van a encontrar larvas, van a encontrar adultos, y todo eso le va a generar proteínas y azúcares. ¿Por qué necesitan azúcares? Porque necesitan azúcares para los adultos, para ellos mismos y sus compañeros. Porque necesitan gastar mucha energía todos los días. Y las proteínas son para las larvas, sus bebés, digamos. Entonces necesitan toda esa alimentación. Son omnívoras como nosotros. Los síntomas, más, además de que se muera la colmena, los que más probablemente van a llegar a ver los apicultores en Chile va a ser una baja actividad de forrajeo. Eso principalmente porque la abeja, en vez de ¿cómo se llama? De tomar una avispa, lo más probable es que se queden en la entrada y no salgan a forrajear, no salgan a alimentarse. Y esto haga que baje la productividad y también la colonia se empiece a ver más lastimada. Eso probablemente en un principio va a ser más importante que las abejas que se pierdan por esta avispa. Sobre todo porque todavía no están en tan alta densidad, digamos. Y lo último es que es muy importante también es que es un vector de patógeno. Muy probable vector de patógeno. Y hayan habido varios estudios al respecto. El más actual habla de que hay nosema dentro de esta avispa. Se hicieron estudios eh, dentro de esta avispa, o sea, tomaron la avispa, las cortaron, digamos, y al microscopio encontraron esta nosema, ascosfera y Trypanosomatids, que son, al final son, ¿cómo se llama? Son eh, varios parásitos de su abeja y que se encuentran en Vespa orientalis y que obviamente si se encuentran ahí es porque los tomaron de abeja y están transmitiendo a otras, digamos, colmenas, están transmitiendo entre colmenas.
Hay otros estudios también, ustedes pueden revisar. Aquí hay otro, por ejemplo, que habla sobre que es un potencial vector. Hicieron varias pruebas. Aquí encontraron con estos virus. Ustedes lo conocen más que yo soy un investigador de avispas más que de abejas, digamos. Pero ustedes pueden ir a buscar a la doctora Karen Power y buscar en internet Vespa orientalis, el nombre de esta avispa, y vectores o patógenos. Y van a encontrar con un montón de trabajo. De hecho, este trabajo, si mal no recuerdo, nos citaron a nosotros. Hemos tenido una buena recogida con el trabajo que hicimos cuando encontramos esta avispa el 2020. Y ahora viene lo más traumático, digamos, así que se los dejo. Esto es lo que probablemente vamos a ver en Chile pronto. Esta avispa atacando las colmenas. Así que ya no está pasando. He visto videos por lo menos de nido de estas avispas al lado de colmenas, o sea, a 20 centímetros de colmena. Y estas llegan ahí, están saliendo toda la abejita, y empiezan a atacar, empiezan a sacar una a una a la abeja. Este es como el comportamiento más común. Este lo podemos ver incluso con otras especies de vespa. La vespa velutina. Hay, de hecho, aproximadamente 22 especies de este género de avispas. Dentro de esta está la típica avispa asesina que es la japonesa, que hay un montón muy parecida a esta. Son del mismo género, son muy parientes. Entonces van a tener muchas cosas en común. Y este otro video es mucho más traumático. Acá ya vienen a atacar, pero en masa. No están atacando solamente un cajón, son varios cajones que están atacando. Ese es un tema serio. Entonces, para que ustedes sepan también qué ha pasado en Chile, es muy importante recapitular y contar la historia más o menos de lo que ha pasado. Entonces, vamos a empezar por el principio. En 2020 nos contactamos por redes sociales, Facebook, eh, con don Saúl Lancacoy, porque nos llegó una foto de esta avispa. Vimos qué avispa era, empezamos a clasificar, me contacté con él y fuimos directamente a Santiago. Esto fue 1 o 2 semanas antes que empezara el tema de la pandemia y cerraran todo. Así que alcanzamos justo a ir a conectarla. Esta avispa estaba en este terreno, el terreno baldío que vemos acá abajo, y de hecho estaba a menos de 100 metros de un colegio, donde podemos ver los árboles, simplemente perdón, no un colegio, esto es como son unas piscinas, como un club de veraneo pequeño, y tenían agua acá. Algo fundamental igual para la avispa. A ella le gustan los terrenos áridos, digamos, pero cerca con un río. Necesitan bastante eso. Luego de esto o sea, bueno, fuimos a colectarla. Era un nido de aproximadamente 5 salidas, un nido grande que estaba ahí. Y empezamos a hacer el tema de la publicación científica, porque lo primero que hacemos los científicos es eso, colectar, identificar la especie, buscar los antecedentes que hay en otros países, digamos, ponerla en el mapa y luego sacar la publicación científica. Y eso se demora a veces poco, a veces se demora 2 semanas, a veces se demora 6 meses. Lo publicamos en la revista Chilena de Entomología y de hecho para hacerlo mucho más rápido. Mientras estábamos en el proceso de revisión y aceptación de esta publicación, porque tiene que revisarse, esto no es llegar y publicar, salió una noticia que una apicultora había encontrado esta avispa. Entonces por todos los medios empezó el tema de la avispa y se empezó a viralizar. Yo también directamente busqué periodistas para poder explicar que este tema
no era tan simple como decía el SAC, porque el SAC también llegó y dijo, no pasa nada, es una avispa como la chaqueta amarilla, no va a hacer daño, digamos. Ya lo conocemos y ya sabíamos que estaba. Lo peor es que dijeron que ya sabíamos que estaba, porque en realidad sí sabían que estaba y sabían que estaba desde el año 2019, pero eso lo subimos después por transparencia. Entonces aquí simplemente lo que hicimos fue por redes sociales buscar periodistas, buscar medios, los medios después nos llamaron y de hecho salimos en la noticia y salió una breve reseña, mandé las fotos por lo menos para que las tuvieran realmente, pero igual, claro, típico que pues, la noticia se equivocan de la especie, pero bueno. Como les decía, lo más relevante acá, más allá de dar a conocer la noticia, es que el SAC le bajaba el perfil. Y nosotros queríamos no bajar el perfil, sino que hablar con la verdad. Bueno, luego de esto, se da la publicación en la revista chilena de entomología. Se realizan varias charlas. Yo, por lo menos, tuve contacto con línea con una señora que actualmente es la única que trata esta especie en Chile. Porque el SAC dejó de preocuparse de esta especie y se lo mandó a una señora, y esa señora solamente recibe registro en las redes sociales. Nada más. Y bueno, y contacto con apicultores también, lo que estamos haciendo ahora, tratar de hacer divulgación, tratar de conocerlos más a ustedes. Yo vengo del lado de la ciencia, me he acercado más a la apicultura. De hecho, también estuve presente en Apimondia, finalmente, el año pasado, pero también hicimos una presentación muy similar a esta. ¿Qué está haciendo Chile? ¿Qué está haciendo el SAC? Nada. Por medio del SAC, lo primero que yo busqué después de esta respuesta del SAC, digamos, que dijeron, no pasa nada, ya sabemos que estaba acá. Entonces dije, ¿cómo puedo yo saber realmente cuándo llegó? La gente del SAC me va a decir la cosa directamente a mí, una persona X, no me va a decir los datos. Entonces yo busqué los datos simplemente por transparencia, porque ahí, si ellos tienen los datos, te los tienen que dar en 20 días hábiles, sí o sí. Y esta fue la respuesta del SAC, donde me dijeron que, claro, 2019, ¿cómo se llama? En mayo del 2019, la habían visto por primera vez en San Bernardo. Aquí hay otros datos de Pirque, de Maipú, y se iba moviendo por varias regiones o sea, por varias comunas de la región metropolitana. También por transparencia, supimos que el SAC no ha tomado ninguna acción. Literalmente eso. Pregunté literalmente qué acciones han tomado para combatir esta especie, para erradicarla, para bajar su población, investigarla por último. O sea que no ha realizado ninguna acción. Nada, absolutamente nada. Y después pregunté por el tema de las picaduras, porque también recibí registro de picadura y por medio de la investigación inicial supimos que habían casos de niños muertos en otros países con múltiples picaduras. Entonces pregunté al servicio de salud y todo lo demás si que habían registro de picadura de esta avispa o de otra avispa en realidad. Y no, ellos no guardan ningún registro de picadura de ninguna avispa, abeja, nada. No guardan esos datos. Así que no tenemos esos datos. Entonces, los datos urbanos, digamos, los datos que nosotros hemos podido contactar con la gente que nos ha contactado o que hemos visto su registro en redes sociales y hemos hablado con ellos directamente. Tenemos visitas vistas en diferentes regiones, o sea, comunas de la región metropolitana, como le venía diciendo, sobre todo en la zona sureste de la región, en Pirque sobre todo hay muchas. Hay registros de nidos, sí, hay 7 registros de nidos, de los que hemos visto nosotros, o sea, hay muchos más. Y 3 personas, por lo menos 3 personas afectadas con la picadura, que nosotros hemos contactado y hemos visto más o menos cuál es cada caso. Tenemos el primer caso que se dio en marzo del 2021, en Puente Alto, y picaron a un adulto en la parte, la espalda, digamos. Y el chico colectó la avispa, afortunadamente. No fue mucho, presentó dolores
típicos que se asemejan mucho a que te suba la presión, a dolor de cabeza, afortunadamente nada muy grave. También tiene que ver mucho con la cantidad de veneno que tiene la avispa, tiene que ver mucho con el lugar a donde pica la avispa también, porque la piel en nuestro cuerpo tiene diferentes grosores, digamos, está más, con más sangre en algunos lados que otros. Tenemos un segundo caso que este ya fue más particular, porque fue cercano a un condominio, unos edificios, unos blocks en Santiago, y tenían digamos, un terreno con pino, eucalipto, donde ellos utilizaban para caminar, que está aledaño, digamos. Y en este terreno encontraron un nido con avispas. ¿Qué hicieron los vecinos? Llamaron a la municipalidad, como haría cualquier vecino. La municipalidad, el SAC, la municipalidad llegó, tiró lo que probablemente sea este producto. Lo subimos más que nada por experiencia, nada más que de personas que conozco del área, o sea, con Diego Rojas, principalmente, que después fue a sacar el nido, principalmente para saber qué habían echado. Él me dijo, y lo más probable es que fuera ese producto, porque él también lo utiliza en otras oportunidades y porque, bueno, por su experiencia principalmente. Yo luego pregunté a la municipalidad por transparencia, como siempre, qué producto habían utilizado. La municipalidad me dijo que nunca había ido al lugar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a decir de las municipalidades? Eh, bueno, como les decía, eso. Otra vez tenido. ¿Cuál fue el problema? Que fueron a las 5 de la tarde, el periodo con más sol. Y si ustedes se recuerdan, estas avispas tienen como paneles solares, entonces están mucho más activas cuando hay mucho más sol. Bueno, pasa también con la chaqueta amarilla. La temperatura le ayuda a tener mucho digamos, más actividad. Con la abeja tiene que ser muy similar. Fueron a las 5 de la tarde. O sea, los acompañaron dos personas. Y esas dos personas terminaron picadas. Así que el actor de la municipalidad no sé qué tan bueno será. Esas personas terminaron picadas, como les comentaba. Aquí está el registro médico de una de ellas. Terminó con hinchazón. Esta señora tuvo aproximadamente 3 picaduras. Los doctores no sabían nada realmente. Por más que esta señora le mostró estas publicaciones científicas, oye, mira, esta es la avispa que me picó. En una parte dicen que los picó una avispa, en otra parte dicen que los picó una abeja. Y como les venía diciendo, estos registros ni siquiera se guardan, no llegan al ¿cómo se llama? El Ministerio de Salud, no se guardan en ninguna parte, no tenemos antecedentes más que los que nos puede dar la gente realmente. En este caso ya por lo menos tenemos un antecedente de todo el proceso de cómo la picaron el actual de la municipalidad y todo eso va a ir en una publicación próximamente. Como les decía, estas avispas son particulares porque, claro, en su hábitat natural, por lo menos esta especie, hace nidos bajo tierra. Sin embargo, en Chile, además de bajo tierra, se han visto también en casas. En este caso es una casa de construcción, digamos, de adobe, casa moderna, de madera, pero de construcción de adobe. Y entrando a este palito del alero, se encontraba el nido dentro. ¿Ya? Tenía pocos individuos porque era un nido reciente, y porque tampoco tenía mucho espacio para generarse, pero tenía un espacio para ya crear un nido. ¿Cómo iba a evolucionar esto? No lo sabemos porque lo pudimos combatir a tiempo. Entonces ya es otro caso. Este es el caso más entretenido para mí, o interesante, porque fui a sacar un nido literalmente a un cerro, el cerro Negro, si mal no recuerdo, de San Bernardo, en, en la localidad de Nos, un sector bastante seco. Fuimos a la noche, tiramos simplemente diésel, como por un embudo, digamos, luego tapamos el nido, fue como a las 8 de la noche más o menos, a esa hora.
Y después a las 10 de la mañana yo fui directamente al mismo lugar, con una perita empecé a abrir y empecé a sacar todas las avispas una por una. Algunas todavía quedaban vivas y pude sacar el nido. El nido tenía cuatro, sí, cuatro pisos prácticamente. Y como ven ustedes, tiene celdas. Estas las blancas son cuando ya estaban las avispas metamorfoseándose a adultas ya. Y había muchas avispas, había más de 260 avispas, solo en ese nido. Y después de sacar ese nido seguía habiendo avispas volar, lo que significa que habían otros nidos más. De hecho, la semana que venía después de esto, el mismo apicultor que me acompañó había sacado otro nido más. Este era el último que saqué, que fue, creo que también fue en San Bernardo, si mal no recuerdo, en Maipú. En esa zona hay muchas. Y lo saqué dentro de una casa. Este es como una bodega, una logia, digamos. Y al lado de la puerta, porque la puerta tenía un pequeño orificio, se había generado un pequeño nido primario, como le dicen. Ya tenía bastantes larvas grandes, ya tenía 7 pupas y estaba solamente la hembra, o sea, la reina. Esto pudo hacer ella sola. Imagínense lo que puede hacer después con la ayuda de otro, digamos, progenie, con la obrera. ¿Cuánto puede llegar? Esto es solamente lo que puede hacer una reina en probablemente una semana. Entonces, ¿hace nidos dentro de casa? Sí. ¿Hace nidos dentro de estructuras de casa? También. ¿Hace nidos bajo tierra? También. Nos falta encontrar solamente en un árbol para confirmar que utiliza todos los espacios que tenga posible. ¿Qué hacen afuera en España? Donde ya esta cosa es más, digamos, común cada vez. En España tienen otras especies también. Tienen una especie nativa de vespa. Tienen a la velutina, que es una especie invasora también de hace hartos años. Y actualmente también tienen a la vespa orientalis. Y hacen un seguimiento por aplicaciones. En cada municipalidad tienen gente que se está preocupando de eso. Esta es una aplicación, de hecho, el mapa Vespas, mapadaavispas.com. Ahí ustedes pueden buscar, de hecho. Van buscando todos los registros. Hacen un monitoreo bastante seguido, digamos. Ellos tienen más o menos proyecciones de cuánto avanzan por año. Incluso utilizan, digamos, cajones cebo, que son cajones con abejas, como cebo, para estas avispas para saber cuándo llegaron o cuándo están llegando a una localidad. Se le llama nido cebo. Forma de contraatacar esta avispa. En Chile lo principal y lo más efectivo es encontrar el nido y destruirlo. Ojalá sacando la información de cuántas avispas habían y todo lo demás, pero principalmente hay que destruirlo. Eso es lo que más nos va a ayudar. La destrucción de un nido no ayuda un montón, porque elimina un nido que quizás puede seguir más de un año, elimina un nido que puede tirar muchas reinas. Imagínense que un nido puede tirar quizás unas 20 reinas que sobrevivieron de cada nido, son 20 nidos potenciales. Y así se va agrandando la cosa. Sin estas avispas, actualmente están en Santiago, pero también están llegando a Rancagua y hay muchos registros en Rancagua. Van a seguir expandiéndose a poco. Mi hipótesis es que estas están encontrando digamos, una abundancia. O sea, estas están creciendo no tanto en espacio, digamos, no es que se están ampliando nomás, sino que están reproduciéndose a un nivel que van a llegar a explotar, digamos, y a expandirse rápidamente. Es que tener como una masa crítica base. En España, además de eliminar nidos, usan lo típico que usamos para la chaqueta amarilla acá, que son la típica botella de aseo. Probablemente Best Guard también pueda servir, pero han llegado a usar estas mallas eléctricas.
que no es más que una malla eléctrica en realidad, que se pone, algunos lo dejan con paneles solares, una malla electrificada donde tiene digamos, un diámetro o espacio donde pueden pasar las abejas sin problema, pero esta avispa sí quedan electrificadas. Abajo de esta hay alcohol probablemente, me imagino que es con glicerina, que de hecho lo que usamos los entomólogos, usamos alcohol con glicerina o agua con glicerina en las trampas que le llamamos trampas pitfall, que son unas que enterramos en el suelo con un vasito enterrado en el suelo. Cuando caen los bichitos, la glicerina ayuda en dos cosas, simplemente eh, para eliminar la tensión superficial, que es por la que los insectos pueden mantenerse flotando, digamos, y para que no se evapore el alcohol. Entonces se puede hacer algo similar acá. Entonces, claro, caen electrificadas y caen abajo y ahí se van juntando. Hay muchas maneras que también hemos usado con Véspula germánica, por eso no les voy a mostrar tantas. No es mi idea mostrarles tantas trampas porque cada uno se puede armar una trampa. Hay también algunas mallas que se ponen en las piqueras, que son simplemente mallas muy similares a esta, pero que en la práctica hay que ir probando una a una. Entonces, con Bahí yo creo que en qué debemos avanzar. Esto es más o menos de lo que, unas reflexiones de lo que tenía de hecho de Apimondia. Difundir información actualizada en las redes sociales, o sea, lo que estamos haciendo ahora, tratar de difundir actualizadamente lo que tenemos, colaborar con datos, cada dato importa, aunque sea una avispita que hayan pillado en un lugar, la pueden comentar, importa. Compartirla con SAC, sí, pero si me lo comparten a mí, probablemente sirva más porque SAC no está actuando en esta especie. En esta especie no está actuando de ninguna forma. De hecho, los datos tampoco los comparte SAC. Yo tengo que pedirlos por transparencia. Entonces, si bien les recomiendo, sí, avisarle a SAC. También compártanme a mí si pueden. Se lo agradecería un montón, porque cada dato de cada lugar importa. Hace poco supuestamente se encontró en Valdivia esta avispa. Me contacté con la persona que la había encontrado supuestamente o que sabía del dato, pero no me compartió ninguna fotografía, no me dijo el lugar exacto ni nada, y al parecer lo más probable es que si es que fuera esta avispa, probablemente simplemente llegó de Santiago en alguna carga y no se adaptó directamente. Estas avispas se van adaptando por generaciones. Estas van evolucionando y digamos, van adaptándose al lugar, van aclimatándose de a poco. Y que van a llegar al sur, muy probablemente lleguen al sur. El tema es cuándo. Cuándo, porque además, imagínense, si estas tienen una población mucho más grande, es mucho más fácil que se vayan adaptando a nuevos ambientes, porque van a ser muchas más, digamos, las que van a tener la oportunidad. Entre más números sean, más posibilidades tienen de sobrevivir y que aumentarse nuevamente. Entonces, quizás llegó una al sur y no sobrevivió. Pero si llegan 100 probablemente una de esas 100 va a sobrevivir y va a generar un nuevo nido y va a generar un gran problema. Entonces, el problema que tenemos es cuándo van a llegar a esa masa crítica, digamos. Esto es muy importante, capacitar a funcionarios públicos, a ustedes los apicultores, sobre su biología y manejo. Esto es muy importante. Ustedes pueden googlear y pueden entenderla. Es muy similar a esta que te María. No hay mucho más que saber, pero sí tienen que saber que es mucho más grande, que se alimenta mucho más y que puede ser un problema mucho mayor del que pensamos. Por eso también el título de la charla, la amenaza fantasma, no solamente por decirlo por Star Wars, sino porque es una amenaza que actualmente está fantasma en Chile y que en cualquier momento puede explotar. Y probablemente más de lo que explotó en Malta. Y por último lugar, formar e informar a médicos. ¿Por qué? Porque hay casos de muerte en niños de esta avispa.
De hecho, cuando nos encontramos la primera vez y fue al lado de un colegio, nos asustamos bastante. Por la pandemia no pudimos volver y sacar el nido. Y además, también el nido tenía más de una salida, era un poco más complicado, digamos, eliminarlo. A 20 metros del nido ya te empiezan a atacar estas avispas y son peligrosas. Entonces, hay que informar sobre esto. Se debe informar porque en cualquier momento podemos saber de, murió un niño por esta avispa y ahí van a empezar a alertarse las autoridades y van a empezar a hacer algo, pero no queremos que esto pase. Y bueno, acá el póster de un seminario que hicimos en España, como les conté. También, como les venía contando, también estuve en Apimondia y espero estar, ojalá, en otros lugares más para seguir advirtiendo y actualizando sobre esta especie. Em, bueno, otras conclusiones más, que se ha extendido silenciosamente y está presente en otra región, sí, la región de O'Higgins, al norte de Rancagua, como venía siendo la potencial expansión al sur es algo que a mí me parece más que lógico. Falta recursos para investigación y control, sí. Yo no tengo ningún recurso de universidad, del gobierno, del SAC, de línea, de nadie. Por si acaso, yo no soy de ninguna institución, así que no tengan miedo a decirme nada tampoco, y a preguntar nada. Y lo otro, recordar que el SAC no ha hecho nada. Agradecimiento a todas estas personas que han contribuido a esta investigación, o sea, o a este avance, digamos. Los tres a mi derecha, o sea, a la derecha, son investigadores de Italia, España y Malta. A la izquierda son los de arriba, son los investigadores con que hicimos el primer trabajo. Y abajo Diego Rojas, que es de CAP Fumigaciones, que es una empresa de control de plagas, que también ayuda bastante. Ahí tiene, de hecho, dos nidos de polivia, estas avispas chiquititas que le estaba contando al principio, que son bastante grandes los nidos también. Y eso, muchas gracias. Las preguntas. A ver si tenemos para responder y alguna referencia acá para si pueden después ir leyendo, sería muy bueno. ¿Hay alguna pregunta? Ahí parece que José Almonacid quiere hacerte una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo quería Buenas. preguntar, bueno, más que nada, ¿vendrá de la fruta? Porque normalmente se transporta fruta en todo el país y se exporta o se importa también. ¿Será así o no? Mira, por la distribución inicial, o sea que llegó muy cerca del aeropuerto de Santiago, lo más probable es que haya llegado de algún cajón de fruta, pero también es muy probable que haya llegado. Es complicado decir cómo llegó, por dos razones. Primero, porque, claro, muchas veces puede llegar por fruta, pero no llegó al paraíso primero. O probablemente no llegaba al paraíso primero, porque hubiese expandido primero en Valparaíso. Pudo haber llegado por avión, porque estaba cercano al aeropuerto, pero también pudo haber llegado entre la ropa, porque muchas de estas especies, al hibernar, digamos, que se llama diapausa en insectos, estas especies van a un lugar que sea, digamos, más arropadito para pasar el invierno. Y este lugar más arropadito puede ser quizá un entretecho donde guardaron ropa y que después cuando viajaban a Chile se trajeron la ropa de invierno, digamos, unos parientes que vinieron a visitar de Europa y se pueden haber traído la avispa. Entonces, hay muchos lugares donde puede haber venido esta avispa. En Estados Unidos, con la avispa mandarina, la avispa mandarina, que está la más famosa de todas, hicieron estudios genéticos. Y los estudios genéticos dijeron que había llegado dos veces a Estados Unidos. O sea, llegaron poblaciones, llegaron una avispa, una que era de Japón y una que no tenían claro si era de China. Porque era similar a la de China, pero no era la que estaba en China. Entonces Estados Unidos llegó dos veces. Entonces no sabemos si llegó una o dos veces a Chile
habría que hacer estudios genéticos para saber eso y tener los genes, digamos, de esta avispa, o sea, que capturar esta avispa acá, guardar en alcohol a 90 grados y traer avispas de Europa, digamos. Voy a estudiarla allá en Europa, sacarle el ADN y con eso tener como una idea más o menos de dónde podía haber venido, porque no tenemos idea de otra forma de cómo saber. Hay especies de insectos que tienen como características especiales en cada país, digamos. Pero esta especie, es, la forma y los colores de esta especie es muy común en Europa. Dentro de esta especie hay otra coloración que es un poco diferente, y que está en una localidad, pero no es esa la que tenemos acá. Si no sería más fácil saberlo. Pero en este caso no. Entonces, tenemos ese problema, no sabemos de dónde vino. Sabemos que está acá, sabemos que está desde el 2018 probablemente, por todos los datos que tenemos, pero más allá de eso no sabemos cómo llegó. Entonces hay otra pregunta. Mientras tanto, Eh, José, bueno, tú comentaste que posiblemente las trampas que utilizan en esos países, además de lo que ya nos mostraste, que son trampas con botella, yo no sé si tú tienes claridad, se ocupan como el best guard, que lo mencionaste, que en el fondo es una carnada de carne con fipronil. claro, Que es un cánico fliponil. sí, ahora, Por lo menos yo no, en Europa yo no sé, no he visto que la usen, por lo menos en Europa. ya. La Y ves, pregunta pues, iba más bueno, o menos en qué trampa crees tú, que trampas para chaqueta amarilla, por ejemplo, que es lo que más eh, son las trampas, por ejemplo, tempranamente, las trampas para reinas, ¿no es cierto? Que sería con vinagre, yo creo que, tempranamente. Entonces, hay distintas trampas, hay como tres, cuatro trampas para chaqueta amarilla, pero yo no sé cuál nos claro, recomendarías tú en el caso en el cual llega esta avispa, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de trampa deberíamos utilizar? ¿La misma que ocupamos para chaqueta amarilla o no hay claridad realmente de cuál sería la más efectiva? como te venía diciendo, no hay una claridad porque es una especie primero que llegó de otro país, no sabemos qué país es, entonces tampoco sabemos si se puede comportar igual. Pueden verse igual en muchos países, pero quizá en un país puede tener digamos, una selección alimenticia diferente. Entonces no sabemos realmente cuál puede funcionar y cuál no. Como venía diciendo en España, lo que más utilizan, de hecho, es el tema de las mallas con electricidad. Eso es lo que más he visto en video y en todas partes. Y es como, también como lo más efectivo, digamos. Llegar a eso, claro que una inversión mucho mayor y probablemente sea cuando ya la cosa se desborde. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es primero empezar a probar todas estas trampas. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando hemos sabido que hay esta avispa, tratamos de controlarlo al tiro. Si sabemos que hay un nido, tratamos de eliminarlo al tiro, directamente. Yo me... Oye, José, ¿Mm? no, lo que Dime. pasa es que hay una persona en el chat que comentó algo muy interesante, que es Luis Ortega. Yo no sé, Luis, si puedes comentarlo a voz. Dice que él envió una especie al SAC en 2021, la Ya. niña, perdón, SAC, y ellos se llevaron la especie y le enviaron a una niña. Después de un tiempo me remitió con el cual puedo compartir si a alguien le interesa. Y ahí envió su correo. Sería bueno que de repente tomaran contacto. No sé, Luis, si tú puedes comentarnos el micrófono. Sí, buenas noches. Buenas Buenas noches, por Buenas. noches. acá Luis Ortega. ¿Me escuchan? Sí, Sí, súper bien. Ya. Sí, mire, yo tengo un pequeño apiario acá en la localidad de Puente Los Morros, cercano aquí en San Bernardo. Muy cercano al sector donde estaban mencionando que es el Cerro Negro, donde ya. encontraron los panales. Sí, dos nidos encontramos ahí, por lo Yo menos. el 2021, de acuerdo a lo que yo puedo recordar por los correos que tengo, encontré por primera vez una avispa. O sea, Ya, varias avispas andaban cerca acá, se, pero yo logré capturar una y se llamé ya, al SAC, me puse en contacto con SAC. SAC acudió, vino, retiró la avispa que yo capturé. La tuve que
echar en un envase chico con ¿Ya? alcohol, una mezcla Sí. de alcohol con agua para que Ujú. no sé cuánto se deshidratara. Ajá. Y ellos me enviaron un informe después con todo lo que, las características, de qué se trataba el tipo de especie, y ese informe yo lo tengo acá, lo tengo Ya. en mi correo. Por eso le digo, si es que a alguien le interesa más para interiorizarse más, yo se lo puedo hacer llegar, si lo tengo en el Ya. correo. No, sería bueno para Después, saber qué le dijo el SAC también. claro, claro, bueno, más que nada fue un informe escrito que ellos me enviaron y todo eso. No Ya. sé, la persona que estaba haciendo recién la presentación, si tiene algún tipo de contacto con una persona que es de INIA La Sí, sí, Platina. sí. Ella Sí, tiene bastante, ella también tiene toda esa información. sí, no, de hecho, como Eh, hablamos por interno con ella siempre. De hecho, me manda registro de ella cuando no puede ir. claro, seguramente ella también estaba al tanto de unos panales que encontraron ahí en el sector de Cerro Negro, porque a mí me Sí, pues. contactó una persona que vive cercano ahí al Cerro Negro, y él me, me contactó porque también tenía, le había dado mi contacto en mi teléfono la persona de INIA. Mire, Ya. yo acá es donde tengo el apiario, eh, he visto varias avispas, más o menos tipo desde febrero en adelante es cuando más presencia hay. Yo, Ya. para el tema de la chaqueta amarilla, aplico Vestugar. Y Ya. este insecto ¿cuánto se llama? Se acerca, consume el mismo producto que le pongo a la chaqueta amarilla, pero Ujú. lo que sí nunca he podido encontrar un nido, como para tener la certeza que sí es efectivo o no el hecho de que o las avispas que llegan a comer el producto, si se lo llevan al nido y si logran morir las demás Sí, que afecta hay en el al nido. O final. sea, como el caso como lo que pasa con la chaqueta amarilla, que se supone que lleva una porción de ese producto y ahí se envenena Claro, el resto de la colonia. Eso no claro. lo tengo Entonces, claro. ajá. Eh, ¿Cómo saberlo? Es complicado. Como le venía diciendo, habría que tener el nido al lado e ir Claro, monitoreándolo, digamos. No es tan simple. Y quizás sí, son mucho no más es simple. duras, porque esta especie, por ejemplo, la misma del Cerro Negro, la que estamos viendo en la imagen, de hecho, porque esas son fotos del Cerro Negro, que sé que yo. eh, Como le decía, lo dejamos toda la noche con como 2 litros de diésel, que al final es un producto que es volátil y la va a matar. Y aún así, cuando venía sacando esta avispa, había muchas vivas todavía. Viva, claro, Aún con muchas horas de este gas venenoso para ellas, aún así seguían vivas. Entonces, no me extrañaría que no le hiciera tanto efecto este el producto del producto Spugua. químico, el Vespugar. Claro, sí. Sí, Entonces, como le decía, hay que ir probando. El tema es que, por ejemplo, si a mí me dicen, anda a probar al lado de un nido, yo digo, no, pues lo más importante es sacar un nido más que estar experimentando. O sea, es muy importante para la ciencia tener datos duros, pero en este momento hay que eliminar todos los nidos posibles, porque claro, todavía algo se puede retrasar el tema. Entonces yo le diría que guarden los datos, pero hay que ir destruyendo nidos todo lo que se pueda. De hecho, yo saqué un nido primario y podía haberlo dejado ahí y ver cómo evolucionaba el tema. Pero ¿qué sacaba con eso si después podía generarse más problemas? Entonces, ahí como que está el problema entre la ciencia, qué vamos a hacer, y dejar que viva esta avispa. Yo todavía tengo esperanza que podamos parar este tema. claro. Oye, José, hay otra pregunta. Muchas gracias a quien acaba de conversar, Leonardo, no me acuerdo el nombre. Luis, Pero
Catherine quiere comentar, no sé si quieres hablar, tiene levantada la mano. Katy, bueno, ella escribió en el WhatsApp, en el fondo igual responde un poco a la pregunta. Dice, estamos limitados en la eliminación de estas porque si bien el SAC no hace nada, ¿qué pasa con los métodos utilizados por los apicultores en estos casos limitados? O sea, en el Es como, fondo, se respondió la pregunta, en lo que acabas de decir, respondiste a la pregunta, que en el fondo tenemos que eliminar los nidos, o sea, no queda otra. sí, sí. Y todo, cualquier avistamiento, ojalá enviártelo a ti, que es como sería como el único canal que tenemos actualmente. Quizás no es un canal oficial estatal, pero sí privado y que nos va a servir bastante para irle dando seguimiento a esto, que ojalá no llegue nunca al sur. De hecho, Cristian Cabero, en relacionado a lo mismo, pregunta si se ha investigado de que pueda evolucionar acá, que es una zona mucho más húmeda, como la zona sur, si tardaría mucho más que en aquellos sectores que son más secos y cálidos. Esa es como la pregunta, si debería demorarse más. Bueno, primero con lo anterior, claro, yo quizás no soy el canal oficial, pero todos los datos que me pasen a mí y después los puedo publicar en Revista Científica. Y todo eso podemos utilizarlo después para hacer presión, porque tenemos evidencia de que está pasando. Al SAC quizás se lo van a pasar esos datos y nunca más van a saber qué va a pasar con el tema. El SAC se puede hacer el tonto diciendo que no sabe nada. Entonces, esa es como la gracia. Ahora, lo del sur, como les venía diciendo, no tenemos idea cuánto se puede demorar esta avispa en adaptarse. Puede ser muy poco, puede ser mucho. Eso va a depender de muchos factores. Por ejemplo, la genética. Estas avispas, si vinieron de una zona de Europa en que sí habían lluvias, que hay zonas de Europa que sí hay lluvias muy similares a lo que es Valdivia, por ejemplo, sí les va a ser mucho más fácil, porque lo van a tener dentro de su genética, digamos. Pero si no, probablemente igual la pueden desarrollar. El tema es cuánto tiempo se van a demorar. Y eso es, es multifactorial, digamos. La evolución y la adaptación a un ambiente es muy variable. ¿Cuál es la diferencia? Que cuanto más avispas tengamos, digamos, cuanto más nidos tengamos en una zona, más fácil es que una de esas avispas, una de esas reinas, tenga la adaptación en sus genes que le permita sobrevivir a otros climas, como los del sur, digamos, y pueda expandirse. Perfecto. Oye, Entonces, José, me dicen en el va por chat ahí que el estáis de tema. cumpleaños, así que muchas felicidades en tu Pucha, día. todavía no. Esa- Mañana, mañana. Mañana se equivocó, Mañana. ya, falta Sí, todavía para las 12. Bueno, ella era Jimena Retamal, que es de Valdivia, que es de API Los Ríos, la buena. asociación gremial. Ella primero te decía eso, te felicitaba, y lo otro es, ¿qué hacemos para que el SAC se haga cargo o qué debe pasar para declararlo plaga y o especie Mm, invasora y así tomar acciones a nivel público? buena. Especie invasora es diferente que plaga. Veamos los conceptos, que es un tema bien interesante y me gusta mucho a mí. La especie invasora es una especie que llega a un hábitat, digamos, que no es su hábitat natural y se puede reproducir bastante y puede, digamos, ampliar ¿cómo se llama? Su distribución en ese ambiente nuevo, sin ayuda del hombre, digamos. Las palomas, la hormiga argentina, digamos, los gorriones, muchas veces expanden su territorio y muchas veces con el ser humano sin el ser humano. Hay otras especies como el conejo, por ejemplo, como los castores, que no necesitan al ser humano y se expanden mucho. Incluso el ser humano trajo algunos de esos, digamos, la mayoría, por acción activa o inactiva, digamos. Los mismos salmones del sur también son, no ninguno es nativo de Chile, pero están expandidos en muchos ríos. La especie invasora es eso, una especie que es exógena, o sea, que no es natural de ese lugar y se reproduce mucho, digamos. Cuando una especie es plaga, es muy diferente, porque plaga es algo que también en plantas se habla de maleza, por ejemplo. Plaga tiene que ver más con un tema económico y con un tema de salud pública.
que por ejemplo el mosquito es plaga, pero no afecta directamente a la economía, digamos, pero sí al ser humano. Plaga va a ser cuando afecta, y de hecho los agrónomos hablan de un umbral económico, de hecho, que afecte, y ahí llega a ser plaga. Entonces, ¿qué pasa? Que el SAC es el Servicio Agrícola y Ganadero. Al ser el Servicio Agrícola y Ganadero, se preocupa de lo agrícola y lo ganadero, obviamente. Y por ahí tiene que ver el tema de las plagas y tiene que ver el tema del umbral económico. Entonces, al esta avispa no verse directamente atacando cultivos, digamos, no lo consideran plaga. De hecho, creo que tampoco la chaqueta amarilla la consideran plaga como tal. O sea, textualmente. De hecho, en otra charla, en un congreso, creo que el Congreso de Entomología del Perú, la Convención Entomológica del Perú, creo que el año pasado o el año antepasado, fueron las dos, habló una persona del SAC. Y ahí yo aproveché de darle la preguntita. Porque hablaba de muchas especies invasoras en Chile y todo lo demás, contaba toda la historia, pero no nombraba esta especie. Y esta especie es bastante compleja. Entonces no la nombraba y le pregunté, y ahí se le salió de que para que ellos trabajaran con una especie tenía que salir un papel legal, digamos, una norma. No recuerdo el nombre exacto, pero al final uno después lo puede buscar en leyes en Chile, ley Chile, y debería aparecer todas las especies que son consideradas como plaga, la mosca de la fruta, por ejemplo. Y tiene que aparecer con un papel y con ese papel el SAC va a tomar acciones, digamos. Entonces, sin ese papel, ellos no pueden hacer nada. O sea, probablemente ellas puedan tomar acciones, investigar esta avispa. De hecho, siempre te dicen eso, que están investigando, pero tomar acciones concretas no. No, ninguno está tomando acciones concretas porque están esperando eso. De hecho, en línea no está haciendo nada porque no hay recursos que se gasten para eso. O sea, en línea lo único que hace es recepcionar avistamientos de la gente, ¿no? En redes sociales o directamente. Y eso lo reciben y lo anotan. Pero acciones de control, acciones de investigación, nada. No se está realizando absolutamente nada. Y eso te lo puedo decir porque también lo busqué por transparencia. O sea, yo les pregunté directamente por transparencia y ya tenés que decirte sí o no. Actualmente hay muchas cosas que se han preguntado por transparencia y las noticias lo han dicho, algunos títulos, algunos, algunas otras cosas de municipalidades que no se saben directamente, pero por transparencia hemos tenido cierta información. Y este fue el mismo caso. O sea, yo simplemente pregunté, de hecho ahora pregunté de nuevo por transparencia porque voy preguntando cada cierto tiempo para tener actualizados todos los datos de dónde se encuentran, y próximamente vamos a publicar un paper con todos los datos de registros de redes sociales, registros de una página que se llama iNaturalist, que se lo recomiendo, registros de colecta y registros del SAC por transparencia. Y todo eso lo vamos a encapsular y vamos a ver más o menos cómo se ha ido dando la expansión, cuáles son los sectores que hemos encontrado unidos. Eso es la región metropolitana y Rancagua, que son las que están ahora con esta avispa. Oye, José, envíame toda esa información, entonces así yo también la puedo divulgar. Esta charla también se está grabando, así que ahí en la misma publicación se pueden agregar, porque aquí me están pidiendo tu correo también. Yo vi el Instagram Ya, de a ver. Vespa Orientalis, pero también me están pidiendo tu Sí, correo. sí tenemos un Instagram para hacer un poco más popular la cosa. Ahí vamos Ujú. publicando. Aquí Sí, está mi ahí está, correo. buenísimo, Aquí está el buenísimo, correo ahí oficial. anoten, Abajo buenísimo. sale el Orchid, que es como digamos, un número de carnet, donde salen también todas las publicaciones. También pueden Excelente. buscar Fundación Grupo Salvaje por Instagram. También vamos publicando ahí en la fundación que estamos armando para trabajar todos estos temas que son sobre todo la especie invasora. Entonces, por Instagram también me pueden buscar, José Contreras, por ¿cómo se llama? De Vespa Orientalia, la más fácil, vespa.orientalia, el Instagram.
Así que ahí no se van a perder. Cualquier pregunta, consulta, me la pueden hacer ahí, yo se los voy a responder. Así que no hay ningún problema. Y la información, déjame terminar el paper y mandarlo y te la comparto. Para hacer, Excelente, excelente. claro, porque ahí también estoy recapitulando todos los datos. Tengo una planilla Excel ahí con lo que se puede compartir, lo que no se puede compartir por derecho de autor, por ejemplo. Entonces, te podría tirar los datos libre ahora, pero lo mejor es darte los datos cuando ya esté todo bien configurado, digamos, tengamos todos los datos mucho más serios. No Totalmente. sé Oye, José, mira, si falta alguna pregunta. hay una pregunta de Marcia que bueno, que nosotros, por ejemplo, y tú lo escribiste bien, hablaste que la Vespa oriental y las reinas anidan, ¿no es cierto? También pasa lo Sí, mismo con la Vespa germánica, Véspula sí, germánica, muy e por la incluso germánica, sí. tenemos una técnica, bueno, ellas tienden a invernar debajo de los entretechos de las colmenas porque Sí, buscan el calor. Incluso hay unas sí, sí, técnicas sí. con papel que tú puedes como colocar a propósito debajo de los techos y tú encuentras varias reinas y las puedes aplastar con las manos. Entonces, aquí viene la pregunta de Marcia, si Como uno un puede cucurucho, hacer... ¿no? sí, O, exacto, ¿cómo sí. se Hay un llama? Sí, video muy antiguo de esa técnica. sí, bueno. Y en relación a eso, Marcia pregunta si, al igual como nosotros podemos aplastar, yo creo que la pregunta va, ¿cómo es el exoesqueleto de este insecto? Si se puede aplastar también, tal cual como uno aplasta las chaquetas amarillas, si, o es más duro, o hay que, no sé, ocupar una piedra, no sé, porque en realidad nunca hemos visto la Vespa oriental y tú me la mostraste en un frasco, pero nunca la hemos Sí, palpado, digamos. o sea, se puede aplastar, sí, obviamente. Va a ser más dura, quizá, va a ser más grande, pero igual se puede aplastar. Tiene exoesqueleto, digamos. Es como, bueno, usted conoce la abeja, es un poco más dura nomás, pero más allá de eso no hay problema, o sea, con aplastarla, digamos. Ya, pero no es como un Así que, burrito, ponte tú, que son duros, que son cuesta, no, no, digamos. no. Ya, ya. No, lo que sí yo recomendaría que se dieran cuenta que esté muerta o esté hibernando y la aplataran con el pie, quizás, porque la picadura duele bastante. Lo otro que pueden hacer es que, o sea, si la capturan, tengan cuidado primero con capturarla. Pueden guardar en un frasco, como decía Luis, en alcohol, con un poco de agua o alcohol en 90 grados, igual sirve. O si no, la pueden congelar en este frasco. Allá al congelador arriba, fíjese, y ahí se conserva bastante bien. Así que Sí, no hay problema en ese mire, sentido. la proporción de alcohol es Parte de alcohol al hierro. 70%, o sea, un 70% de agua y el 30% restante en alcohol, para que se mantenga, no se deshidrate. Esa fue Sí, la proporción que me indicó SAC para poderla ya. mandar a muestrear. Sí, es que hay mucha preparación en realidad. Uno puede comprar en la farmacia alcohol del 90, 95%, alcohol del 70%. No hay necesidad de que sea el 70% sí o sí, porque al final, para que sea, o sea, la deshidratación que va a hacer que las patas se pongan un poquito más duras nada más. Pero para los datos como tal, no hay problema. Quizás para montarle y que se vea más bonita, ¿no? ¿Va? En insectario, pero vaya, eso no es problema. De hecho, guardar el 90% sirve mucho porque también después se puede utilizar para estudios genéticos. Para los estudios genéticos se busca que sea el 90% para que se puedan, digamos, mantener mucho más el tema molecular, que sea mucho más fácil de trabajar, digamos. Hay técnicas ahora que se utilizan con insectos de hace 100 años, pero igualmente, entre más económico sea, mucho mejor. Y en ese caso, José, utilizan PCR, hacen análisis PCR, toman muestras, tienen los Sí, partidores ya entonces establecidos. es que depende de lo que quieres tú trabajar. Por ejemplo, si yo quiero ver el tema de dónde vino esta avispa, por ejemplo, lo que puedo hacer es análisis con mitocondriales, ¿cachai? O sea, la mitocondria al final se comparte entre la madre y la hija. Entonces, de esa forma nosotros podemos tener una más o menos de varias generaciones. Y depende mucho entonces de qué estudio tú quieres generar con esta avispa. Hay sí algunos genes que no son tan, digamos, tan estables, digamos, en el tiempo.
o tan estables dentro de la misma familia o de la misma especie, dependiendo del insecto. Entonces, no para todos los insectos se utilizan los mismos genes. Estamos acostumbrados en que probablemente si vemos genética, hablamos de ser humano nomás y un par de mamíferos que se trabajan los genes, y ya conocemos más o menos el mapa. Pero de los insectos son tantas especies diferentes. De estas, las puras avispas, estas, las vespas, hay 22 especies. Entonces, la Perfecto. magnitud de especies de estos insectos es tan grande que no es llegar y utilizar cualquier gen. Hay que hacer varias pruebas, ver si son estables. Entonces, el más fácil de trabajar, por ejemplo, en este caso, es el gen mitocondrial. Para otros estudios genéticos, no se me ocurre qué otras cosas se pueden ver. O sea, quizá algún virus por ahí, pero más allá de eso, no lo veo interesante en este caso. Lo más interesante en este caso sería saber de dónde vinieron, más que nada. Es como lo que se podría hacer si que logramos tener algún recurso pronto. Ojalá así sea. Katy, ¿tú tienes una pregunta o quedó tu mano? Hace rato la Katy tiene la mano levantada. No sé si tiene alguna pregunta. O más preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, cualquiera. Estamos justo con la hora. Sí, sí, yo tengo Si que no, bajar. si no, si no Bueno, les estaríamos. dejo, sí, les dejo el último minuto ahí para que les saquen una foto por último al Sí, mail. po, Y si no, tú perfecto. igual vas a dejar Consulta, los datos ahí en redes sociales. Sí, ¿Ah? aquí hay una consulta. A ver, consulta. Dígame. Sí, quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre el macho y la hembra de este, de esta Esta avispa. especie? Ujú, eh, Muy similar a muchas especies de insectos, el macho es más chico nada más, y las antenas ya, tienen alguna diferencia, que ya, son, digamos, como más larguitas, ya. pero más allá de eso no tiene otra diferencia. O sea, la coloración es igual, el tamaño, como le decía, quizás un poco más chico, pero más allá de eso no tienen gran diferencia. Ah, y lo otro, obviamente que no tienen aguijón. Los aguijones solamente lo tienen las hembras. En buena todas idea. las especies de insectos, o sea, perdón, de la avispa, la abeja, los bombus, todas las especies del grupo de los himenópteros, solamente el aguijón lo tienen los machos. Porque o sea, perdón, la hembra, porque es una adaptación que viene, es como una evolución de una sección, una parte del aparato opositor. Entonces, como los huevos los pone la hembra nada más, el aguijón viene siendo una adaptación que viene pegada desde ese aparato. Solamente las hembras lo tienen. En todo caso, los machos tampoco son muy abundantes, O sea, ¿sería más peligrosa la hembra porque esta pica y muerde obvio. o no? Sí, o sea, el tema del pique y muerde, claro, todo- todas estas avispas pueden picar y morder. La picadura es la problemática porque ahí inyecta veneno. Ujú. Aunque también pueden ser, de hecho, hay muchas ronchas, digamos, eritemas, como se dice técnicamente, que se producen más que por el veneno, por un tema de las bacterias que pueden traer esta especie. Pasa mucho en arañas, de hecho, que muchas veces el hinchazón y todo lo demás se da por bacterias más que por el veneno mismo. Muchas Ahí lo que se gracias. transmite, ahí lo que se transmiten son principalmente pseudomonas, José, ¿o no? No sé, ahí me pillaste. No voy a inventar, Ya, fue no muy voy a inventar. específico. Sí, o Ya, sea, no es que hay un estudio otra... de ¿Mm? transmisión de pseudomonas a través del veneno de las abejas, de la pitoxina, Ya. e incluso se habla de una especie de el mal del apicultor que se produce en ciertas artrosis en las manos, fíjate, Mm. por transmisión de pseudomonas. Uh, Sí. Interesante. En todo caso, el estudio de los venenos es bastante amplio. He visto estudios de esta avispa y a veces cambia incluso dependiendo de la región donde se encuentra. No es siempre el mismo veneno. Y la particularidad de este veneno,
que lo hace diferente de otro. Porque no es el mismo veneno de esta avispa con la de la abeja ni con la de la chaqueta amarilla, por ejemplo. Porque es peligrosa, es porque en términos simples lo que hace es destruir los glóbulos rojos. Al destruir los glóbulos rojos empieza a generar un desorden en todo lo que son las sales, en todo lo que es el pH, y eso genera un tema muy complejo en muchos órganos. Y de hecho, las muertes son por fallo general de varios órganos. Esto claramente que es por picaduras múltiples, o sea, son 50 picaduras para arriba. En niños, sobre todo menores de 10 años, eso es lo que dice la literatura, por lo menos los papers. Y, y los que se han salvado han quedado con diálisis muchos meses o años. Así que no es un tema para dejar así como suave, digamos. Perfecto. Si no hay ninguna pregunta más, entonces nos despedimos de José, porque Vale. tiene que trabajar también. Sí, hay que Así que hacerlo. bueno, muchas gracias. Ah, bueno, Alexander parece la última pregunta. Alexander. Vale, vale. Buenas noches, colegas Buenas apicultores. noches. Soy de Perú, de la región Buena, Ayacucho. Interesante buena, la buena. ponencia. Felicitaciones por este tema de preocupación en Chile. Una Gracias. consulta. ¿A razón de qué distancia está creciendo la invasión del avispón en su territorio? ¿10 kilómetros al Mm, año, 5 kilómetros al año, 20 kilómetros al año? ¿Cómo está ese estudio? Me preocupa que en Perú llegara, ¿no? Y pues va a arrasar acá con ese problema. Adelante, gracias por la respuesta. Gracias a ti, gracias a ti. Estuve viviendo un tiempo en Perú, así que conozco algo. Que llegue a Perú es complicado, porque tampoco ha llegado ¿cómo se llama? La Véspula germánica ni la Bulgaria ha llegado, así que bastante raro que llegue a Perú. Ahora, la expansión, ahora recién vamos a sacar algunos datos que nos puedan como luces de cuál sería la velocidad de la expansión. Pero esta puede cambiar, como venía diciendo, por un tema de cuántos nidos existan ya, y eso puede hacer que la expansión sea mucho más rápida. No es, digamos, una expansión que se dé de forma natural, entonces no es una expansión que vaya agarrando terreno de una forma estable, digamos, no una velocidad estable, sino una velocidad que se puede dar de golpe y puede acelerar en cualquier momento, por un tema de abundancia. Esto, como venía diciendo, pueden tomar una masa crítica y después de esa masa crítica pueden expandirse mucho más rápido, porque al ser mucha más cantidad, es mucho más probable que una de esas tenga mejor adaptación al medio que va circundante, digamos, cercano. Digamos, hay una frontera por temperatura y probablemente una de todas esas que existan va a sobrevivir y esa se va a reproducir mucho más fácil porque va a tener mucho más espacio para expandirse. Y va a tener otras que la van ¿cómo se llama? A retroalimentar genéticamente. Es un tema más complejo biológico, digamos, pero en síntesis lo que pasa es que ahora están tomando, digamos, abundancia, están reproduciéndose, haciendo nuevos nidos y va a llegar un momento en que van a estar a tope en un sector que es la zona central y ahí se va a empezar a expandir. Ya se empezaron a expandir ya al sur de allá. Ya hay varios nidos en Rancagua, en el norte de Rancagua, así que se va a expandir, se va a expandir. El tema es que, claro, tenía de tope la ciudad, digamos. Santo Santiago pasaba por ahí, pero no se encontraba más en Paine, se encuentra en esos sectores, en sectores cordilleranos, probablemente es mucho más fácil que llegue a Argentina, sí, probablemente a Mendoza. Allá igual están alerta de ellos. Pero así como una temporalidad de expansión es muy complejo decirlo porque es como una zona abierta, digamos, es como circular por donde se pueden expandir y no es que tengamos todos los registros ahí por haber fácilmente. Pensemos que esta se encontró en la pandemia, ya de la pandemia, todo el periodo de pandemia, no tenemos muchos registros porque la gente tampoco salía de la casa, entonces la actividad era bastante poco.
bastante poca, digamos. Entonces, todo eso, digamos, todo ese recorrido lo perdimos. Lo que tenemos ahora son registros simplemente de las personas, y las personas no habitan en todo el territorio, digamos. Tenemos redes sociales como iNaturalist, que yo les recomiendo mucho que la utilicen, que uno sube la fotografía de cualquier insecto, planta, animal, hongo, de todo, la sube a esta red, eh, y este registro se sube a la plataforma, sube las coordenadas y los mismos científicos pueden ir identificando esta especie y esos datos, yo puedo trabajar con esos datos, de hecho, y ir teniendo mapas. De hecho, este mapa que está ahora en pantalla es hecho con esa plataforma, solamente con esa plataforma. Tenemos mucho registro en Europa, si se dan cuenta. Y hay paper y ¿cómo se llama? Y publicaciones científicas que se han hecho en base a esta plataforma. Entonces, con esto podemos ir avanzando de a poco. Pero como le decía, tengo que hacer ahora una temporalidad de los registros y ver si es que hay alguna concordancia de que realmente van avanzando alineadamente o no. Esa es una tarea para ahora, pero es complejo decirlo de golpe. En España pueden decirlo porque están trabajando con especies que ya están en Europa y están en climas similares, solo que se han expandido por tema del ser humano. Entonces, la expansión va a ser un poco más estable. Ellos han visto que es estable, digamos, unos 6 kilómetros por año o algo similar. Pero darte una cifra sería inventarte y no ser serio para esta investigación. Pero ojalá que no llegue nunca a Perú. Por lo menos lo que he investigado, no he visto muchas especies de avispas invasoras en Perú, aunque falta harto por investigar todavía. Oye, José, tú en alguna oportunidad hablaste de un influencer que habló de que había llegado un poco más al sur, pero eso finalmente se ratificó, esa información. No, no. Según la información que me dio él, porque conversé con él, la habían visto en un, ¿cómo se llama? En un patio, cerca de unas flores, pero más allá de eso no se supo nunca más nada. Entonces, si es que Ya. fue realmente esta avispa y si es que realmente se mantuvo ahí, es difícil. Que además, incluso no fue una época de verano, no fue una época de primavera. Entonces, si es que llegó solamente esa especie que vieron, porque estaba en las flores, hibernó muy tarde, no creo que haya sobrevivido en realidad. Además, se hubiese dado un salto bastante grande, digamos, desde Rancagua a Valdivia, bastantes regiones. Así es. Oye, yo creo que ya la última pregunta, aquí en el chat, Sergio, no aparece el apellido, dice que, hola, nosotros en San Bernardo encontramos uno de los primeros ejemplares, hicimos la denuncia al SAC, sin embargo, esta organización tuvo una reacción muy tibia. Saludos, Sergio. Sería Sí, interesante, es Sergio, que verdad. pudieras contactar a José para Sí, que puedan intercambiar información. sí, todos Ujú. los datos sirven, incluso los primeros datos nos sirven por las fechas para empezar a... Voy a dejar mi correo en el chat, aunque Ajá, ahí está igual en ya lo pantalla igual. compartí. Y voy a compartir el video para que estén tranquilos y puedan ustedes ayudar a divulgar el video. ¿Ya? Sí, pero eso, toda la información antigua o actual, muy importante. Y cada dato ayuda más o menos a tener una idea de cómo ha ido avanzando y qué podemos hacer en realidad. Al final es eso, ir juntando datos y viendo la experiencia, y como yo le conté, le mostré más o menos toda la evolución de lo que hemos trabajado con esta avispa y en base a eso también nosotros vamos a saber qué hacer. Ya sabemos que está en Chile, ya sabemos que se está expandiendo, ya sabemos que hace nidos dentro de casa, al interior de la estructura en la casa y bajo tierra. Sabemos que los nidos son bastante grandes, hay más de 260, 300 individuos en cada nido, por lo menos. Entonces, ahí de a poco vamos entendiendo más o menos este tema. Así que eso, muchas gracias Excelente, por excelente. No, gracias todo. a ti, José, por darte el tiempo de presentarnos esto a honorem, que es muy importante mencionar eso. Muchas gracias por Sí, tu tiempo y además también por enseñarnos, porque la verdad es que muchos no saben que la Vespa Oriental está en Chile, muchos no saben cuánto ha avanzado y además también nosotros tenemos que prepararnos, ¿no es cierto? Y no estar a última hora tratando de solucionar este problema, soluciones parches. Tenemos que sí, tratar de, como bien dices tú, eliminar nidos, tomar imágenes quizás previamente, pero comenzar a eliminar, a eliminar, a eliminar.
y así poder ir teniendo un mapeo de dónde está esta especie. Así que muchas gracias, José, de verdad, de corazón te lo agradezco. Muchas gracias por la buena Ujú. voluntad. Ujú. Nos estamos viendo en una próxima charla. Tenemos varios invitados más, así que para que nos sigan en las redes sociales, Happy Austral AG. Saludos, que estén muy bien. Lo estamos viendo. Nos vemos.